¿Sabes lo que crees? Estamos en la sesión 4. Si perdiste las otras sesiones, están tanto en la página web i-ccc.cl/sabes. Ahí están los PowerPoint y también las videograbaciones. Y obviamente en YouTube están solamente video. Propósito para refrescar la memoria, lo que queremos lograr con este estudio es apologética. O sea, examinar y defender la fe y las creencias de los cristianos. Estamos examinando la área ciega de la fe cristiana porque muchos acusan a los cristianos de tener fe ciega, sin pruebas, sin evidencia, sin base sólida. Entonces estamos examinando eso para ver si hay certeza, si hay pruebas, si hay evidencia y hay seguridad. Porque si no es así, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no hay evidencia para lo que creemos, no merece nuestra atención. Lo que vimos en las primeras sesiones, sesión 1, la pregunta fundamental, ¿Dios existe? Conclusión, no hay duda que sí, del punto de vista científico y también según la Biblia. Sesión número 2 fue continuación de Dios existe. Conclusión, la existencia de Dios es claramente evidente en su creación, como también su grandeza, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, del punto de vista científico. En ambos casos, tratemos de hacerlo sin usar la Biblia lo máximo posible para probar que Dios existe según los descubrimientos científicos que hay. Si no lograste verlo, muy importante, muy interesante. O sea, lo que logramos probar es esto. Cuán grande es Dios. El universo es enorme. Incluso los científicos dicen que ellos mismos no logran comprender el tamaño del universo. Todo fue creado por nuestro Dios. Y la sesión de la semana pasada, sesión 3, tuvimos que enfrentar la real posibilidad que este Dios que creó el universo no es el mismo Dios de la Biblia. Fuimos examinando varias posibilidades. Hay más de 4.200 religiones en el mundo hoy, con dioses muy diferentes. Para contestar esa duda, hicimos comparación de las características del Dios indicado por la ciencia, comparado con cada grupo de religiones, y llegamos a la conclusión, el único Dios posible que cumple todas las características del Dios indicado por la ciencia es el Dios Yahvé de la Biblia cristiana. Y ese libro, la Biblia cristiana, también nos informa que Jesús predicó mucho referente al reino de Dios, hizo varios milagros, dijo que era Dios y por esa razón fue ejecutado en una cruz, porque él dijo que era Dios. Y apenas dijo eso, los líderes religiosos de su día agarraron piedra para matarlo al instante. No lo lograron en ese momento, pero sí después en la cruz. Este libro también dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Y es una declaración muy sorprendente y muy audaz. Ninguna otra religión puede decir, nuestro líder, nuestro fundador, murió y después resucitó. Buda todavía está en su tumba, Confucio está en su tumba. Todos los fundadores de religiones, Mahoma, están en su tumba todavía, pero aquí la Biblia dice que Jesús no, que murió sí, sepultado sí, muchos testigos y después resucitó. Y es una declaración muy sorprendente. ¿Será verdad? Del punto de vista bíblico, los creyentes dijimos que sí, pero podemos probarlo. De ser así, requiere evidencia muy convincente, muy sólida, porque es un anuncio muy audaz. Jesús resucitó de entre los muertos. Incluso es tan extremadamente audaz que todo el cristianismo depende de esto. Si esta afirmación es falsa, entonces todo el cristianismo se derrumba en polvo. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos, no sirve de nada. Este asunto es sin duda el talón de Aquiles de la fe cristiana, su debilidad mayor, que Jesús murió y resucitó. Hasta la Biblia misma reconoce este grave problema.
Primera de Corintios 15, del 13 al 19. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ahí está la clave de todo. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y estamos en nuestro pecado todavía. No hay perdón de pecados, no hay cielo, no hay nada. Todo el cristianismo depende de este hecho. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Jesucristo resucitó? Esa es la gran pregunta. ¿O sigue muerto como todos los mortales? Pero pensándolo bien, hay una pregunta aún más fundamental que hay que contestar antes de ver si Jesús resucitó. Si vamos a ver eso, lógicamente primero hay que ver si realmente existió tal persona. Sería absurdo preguntar cosas referentes a una persona que nunca existió. Entonces, la primera pregunta debería ser, ¿Jesús existió? Si nunca existió una persona llamada Jesucristo, entonces no tiene sentido investigar su muerte y supuesta resurrección. Por ende, eso es lo que vamos a hacer hoy primero, ver si existió y después si resucitó. ¿Realmente existió un hombre llamado Jesús y también Cristo que vivió en los tiempos indicados en la Biblia, paseando por los mismos lugares y hizo las cosas informadas en la Biblia? ¿O es todo un mito? Bueno, entonces podemos comenzar diciendo, well, la Biblia dice, no, no podemos decir eso. Nuevamente, tal como vimos con la pregunta, si Dios existe, no podemos usar la Biblia para probar que las historias en la Biblia son verdad. Eso sería un argumento circular. Por ejemplo, yo creo en la Biblia porque ahí está la historia de Jesús. Y creo en Jesús porque esa historia está en la Biblia. O sea, voy corriendo en círculos y no hay ni principio ni fin a este argumento. Entonces, no podemos usar la Biblia inicialmente, sí, después sí. Antes de usar la Biblia, primero tenemos que validar la Biblia acerca de Jesús. No podemos confiar en lo que dice la Biblia a menos que quede confirmado por otras fuentes confiables y que sean fuentes no cristianas. Ahí está el punto principal de esto. Tiene que ser fuentes no cristianas. Evidencia externa a la Biblia, pruebas históricas. Entonces, evidencia externa a la Biblia. Primero hay un tipo que se llama Cornelius Tacitus. Es un historiador romano. Escribió varios libros, pero entre ellos es algo que él escribió en el año 112, o sea, 70 años más o menos, 80 años después de la resurrección de Jesús, referente a Nerón, el incendio que destruyó Roma. Seguramente había escuchado eso, gran incendio en Roma que destruyó todo, que aparentemente fue causado por Nerón. Pero lo que dice este historiador romano, para suprimir el rumor, él, o sea, Nerón, acusó falsamente y castigó con torturas extremas a las personas comúnmente conocidas como cristianos, quienes fueron odiados por las masas. Cristos, el fundador de este nombre, había sido enviado a su muerte por Poncio Pilato, el gobernador de Judea en la región de Tiberias. Prueba bastante creíble de un historiador romano, y es importante, es romano, no es cristiano. Y los romanos, como se ve aquí, no eran amigos de los cristianos. Entonces, que un historiador escribe referente a Cristo, muy válido. Otro más,
Flavius Josephus, historiador judío, y él escribe antes, como 20 y tantos años antes, casi 30 años antes de Tácitos, en el año 90, él dice, en ese tiempo había un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta fue buena y se sabía que él era virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado, a morir. Pero los que eran sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que él les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que él estaba vivo. Por lo tanto, quizás él era el Mesías de quien los profetas habían hablado maravillas. Ahora, esa última frase, algunas historias dicen que eso fue agregado después por un cristiano. Pero igual, llegando hasta aquí y que estaba vivo, ya tenemos bastante evidencia. Toma en cuenta, un historiador judío tampoco es amigo de los cristianos. Origen y Flegón. Esto no es tan directo, pero igual es importante. Flegón era historiador griego y escribió más o menos en el año 140. Sus obras no existen hoy. Están perdidos, destruidos, quién sabe dónde se pararon. Pero en el año 230 estaban disponibles todavía y el teólogo Origen tenía acceso a los libros de Flegón y en el año 230 él escribió. Ahora Flegón, en el libro 13º y 14º de sus crónicas, no solo le atribuyó a Jesús un conocimiento de los eventos futuros, sino también testificó que los resultados cumplieron las predicciones. O sea, Jesús era profeta y lo que profetizó se cumplió. Estas mismas admisiones con respecto al conocimiento previo, Flegón, o sea, el que escribió originalmente, expresó contra su voluntad. No quería escribir eso, pero como era este historiador honesto, tuve que escribirlo. Entonces aquí alguien que escribe históricamente referente a Jesús, pero no quería hacerlo. Historiador griego ahora, tampoco amigos de los cristianos. El Talmud, ¿qué es el Talmud? Es un conjunto de las tradiciones religiosas de los judíos. Es la base de su sistema legal judío, como también de mucho de su teología. Consiste de 63 libros escritos por los rabinos principales antes del año 200 mayormente. Algunos después, incluso en los tiempos de Jesús, ya había un gran número de libros del Talmud y iban agregando. El Talmud en Shabbat, página 104b, dice: Jesús practicó la magia y llevó a Israel al camino desviado, reconociendo por nombre. Y también en otro libro dice: enseñaron que el día antes de Pascua colgaron a Jesús. Un anunciador le precedió, proclamando: Él será apedreado porque practicó la magia y sedujo a Israel para desviarse. Quien sepa algo a su favor debería presentarse y rogar por su vida. O sea, este dice que están andando por la calle diciendo: lo van a matar. Si tú tienes algo que podría salvar a este hombre, anúncialo. Pero nadie se encontró a favor de él y lo colgaron el día anterior a la Pascua. Esto viene del libro Sanedrín, página 43a. O sea, el Talmud también reconoce a Jesús, un libro judío, un conjunto de libros judíos. Evidencia física, histórica, externa a la Biblia para la existencia de Jesús hay. Podemos agregar algunos otros. Gaius Suetonius Tranquilus, secretario del emperador Hadrián en el año 126. Mara bar Serapión, un filósofo sirio, en el año 110. Clemente de Roma, que murió en el año 98, entonces escribió bastante antes de eso. Ignacio de Antioquía murió en el año 100. Quadratus de Atenas murió en el año 126. Aristides de Atenas murió también en el año 126. Justino Mártir
murió en el año 165. Hegesippus, supongo que se pronuncia, no sé, murió en el año 180, etcétera, etcétera, etcétera. Todos escribieron cosas referentes a Jesús en una forma u otra. Entonces, evidencia externa a la Biblia para la existencia de Jesús hay. Todos aquellos escribieron dentro de aproximadamente 50 a 150 años de los tiempos de Jesús. Y todos confirmaron su existencia y casi todos eran enemigos del cristianismo. Judíos, romanos, sirios, griegos, egipcios, etc. No son amigos de Jesús, ni menos de los cristianos de su época. Por lo tanto, no tenían motivo alguno para confirmar que Jesús realmente existió, pero lo hicieron. Muy al contrario, tienen motivos excelentes de negar su existencia, si en verdad no existiera, pero confirmaron su existencia. Su testimonio, muy válido y muy fuerte. Curiosamente, las otras religiones principales del mundo tampoco niegan a Jesús. ¿Qué dicen otras religiones referentes a Jesús? Primero, los hindúes dicen que Jesús era un maestro sabio, una de las muchas encarnaciones de Dios, uno de los 330 millones de dioses de los hindúes. Algunos dicen que ese millones realmente no es correcto, que debería ser 33 categorías o 33 tipos de dioses, pero o son 33 o son 330 millones y Jesús era uno de ellos. Era un ejemplo digno de emular en cuanto a cómo alcanzar el Dharma. Ahora, el Dharma es un concepto difícil de explicar, pero básicamente ellos asumen que cada uno tiene un propósito en la vida, un propósito divino, y que Jesús era un ejemplo que había logrado Dharma. Era un símbolo de progreso de una alma humana, según los hindúes. Los budistas, que no admiten el concepto de Dios, dicen que Jesús era un buen hombre, sabio, iluminado, tenía compasión por otros y por el sufrimiento humano era un maestro espiritual, según los budistas. Los musulmanes, Isa, lo que ellos llaman a Jesús, Isa era un hombre que nació de la Virgen María y se convirtió en un gran profeta similar a Moisés, hizo milagros, predicó y enseñó mucho. Entonces, según los enemigos del cristianismo que sabemos de Jesús, vivió en la región de Judea, que hoy se llama Israel, nació de una virgen de nombre María, fue un hombre muy sabio, bueno, recto, virtuoso, predijo el futuro con un 100% de éxito, hizo milagros, predicó y enseñó mucho, tenía compasión por otros, fue un maestro sabio, digno de emular. Muchas personas lo siguieron, tanto judíos como otros. Fue condenado a muerte por Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Fue crucificado y murió el día anterior de la Pascua. 3 días después apareció vivo a muchas personas. Es el Mesías de quien los profetas habían hablado. Y toma en cuenta, eso es según los enemigos del cristianismo, no los amigos. Sabemos todo eso referente a Jesús sin siquiera abrir la Biblia. Nada de eso viene de la Biblia. Viene de historiadores, viene de testigos, viene de otras religiones. Todo dan testimonio a Jesús que era lo que Él dijo que era y era lo que sale en la Biblia. Conclusión, no hay duda que realmente existió esta persona que se llama Jesús y también Cristo, que vivió en los mismos tiempos y lugares indicados por la Biblia y hizo las cosas atribuidas a Él en la Biblia. Hay evidencia abundante de la existencia, muerte y sepultura de Jesús externas a la Biblia y toda la evidencia concuerda con los relatos en la Biblia. ¿Por qué estamos enfatizando tanto esto? Porque muchos hoy en día dicen, Jesús es un mito, nunca existió tal persona. No hay evidencia. Sí, hay evidencia. Los que dicen eso no saben. Son ignorantes de la verdad. Jesús existió sin lugar a duda. Incluso
los eruditos ateos más radicales, aquí hay un listado, quizás se había escuchado algunos de ellos, esos son ateos que son profesores de universidad, que han escrito libros. Richard Dawkins, Bart Ehrman, Sam Harris, Jerry Coyne, Christopher Hitchens, George Albert Wells, Neil Carter, Rudolf Bultmann, Jacob Kremer, D.H. Van Dalen, Gerd Lundemann, etc., varios otros, son ateos bien conocidos y todos admiten abiertamente que Jesús fue una persona real. Fue crucificado, fue sepultado y 3 días después su cuerpo no se encontró en la tumba. Bueno, después se inventan varias razones por qué no se encontró su cuerpo, pero están de acuerdo, hasta los ateos dicen Jesús sí, vivió, persona real, vivió en ese momento, fue crucificado, sepultado, no hay duda. Esto simplemente no está en duda en absoluto. Si algún amigo ateo o agnóstico tuyo dice no existió, dice, bueno, habla con Richard Dawkins, habla con Bart Ehrman, lea su libro, busca sus videos en YouTube. Ellos insisten tajantemente que Jesús existió. No hay duda. Entonces, hemos confirmado lo que la Biblia dice y ahora podemos usar la Biblia como evidencia porque ya ha sido validado y por sus propios enemigos. Eso toma en cuenta que ninguno o la mayoría de lo que vimos, incluso los ateos, no son amigos de Jesús, no son cristianos. Sin embargo, la evidencia es abrumadora. Ya podemos creer en las historias de los testigos oculares en los evangelios. Ya podemos volver a la pregunta original, que era, Jesús resucitó. Ya sabemos que existió, no hay ninguna duda, pero resucitó. Vamos a ver algunos de los testimonios de testigos oculares. Mateo 28, del 1 al 10. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán». Eso vine a decirles. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. «No tengan miedo», les dijo Jesús. «Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán». Testigos oculares, un informe escrito por Mateo, no es el único. En la Biblia hay otros relatos muy similares. Por ejemplo, Marcos 16, del 1 al 8. Después, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: «¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?», pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. «No se asusten», les dijo. «Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo». Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ya vamos con 2 relatos muy completos de los testigos oculares, Mateo y Marcos. Pero ¿qué hay de Lucas, el historiador de la Biblia?
Él examinó todo con esmero, dijo, y informó lo máximo que pudo. Lucas 24, del 1 al 10. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. El reporte de Juan es aún más detallado. Juan 20, del 1 al 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Aquí entre paréntesis, cuando Juan habla del otro discípulo, está hablando de sí mismo. Su forma humilde, nunca menciona a su propio nombre, pero siempre refiere, por ejemplo, al discípulo que Jesús amaba o el otro discípulo que estaba presente, estaba refiriendo a él. Entonces, este es testigo ocular escribiendo en sus propias palabras. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Entonces tenemos 4 testimonios potentes, especialmente me encanta eso de Juan María. Raboni, es muy personal ese testimonio. Y detallados, del mismo evento, testimonio de testigos oculares, y todos dicen una cosa: Jesús resucitó. Qué bueno, excelente para nosotros que queremos probar eso, pero hay un problema muy grave aquí. No sé si dieron cuenta que las 4 versiones son
diferentes, muy diferentes. Primero, Juan dice que había una mujer en la tumba. Mateo dice que eran 2, Marcos que son 3 y Lucas que son muchas en la tumba, mirando. Y de nombre diferente, los nombres no coinciden entre los varios informes, los que incluyen nombre. Después, Juan dice que hay 2 ángeles dentro de la tumba. Marcos dice que es un joven vestido de un manto blanco. Lucas no menciona ángeles, solo dice que hay 2 hombres con ropa resplandeciente. Y según Mateo, hay un ángel con ropa blanca, pero afuera de la tumba, sentado en la piedra. Parece que tenemos un problema aquí. Peor aún, según Juan, María Magdalena llegó a la tumba, pero no entró. Apenas se dio cuenta que la piedra no estaba, dio vuelta y fue a contarle a Simón Pedro y a Juan. No hay mención de ángeles ni de instrucciones de los ángeles. Pero Marco dice que los ángeles estaban presentes en la tumba y hablaron. Mateo dice que el ángel habló, pero estaba sentado afuera, en la piedra. Y Lucas también dice que los ángeles hablaron con las mujeres, pero dentro de la tumba, no afuera. Oh, boy, complicado. Y siguen los problemas. Tanto Marcos como Juan dicen que hubo un encuentro con Jesús en el jardín, pero Juan dice que fue con una mujer y Marcos con 2 mujeres. Sin embargo, Mateo y Lucas no mencionan nada por el estilo de este encuentro con Jesús. Juan dice que María se quedó después de que los discípulos se fueron, vio los ángeles, tuvo su encuentro con Jesús, pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que los ángeles hablaron con las mujeres antes de que llegaran los discípulos. ¡Qué enorme desastre! Errores, contradicciones, conflictos entre los cuentos. Uno, pero son 2 o 3 o muchas, adentro, pero afuera, antes, pero después, hablaron, no hablaron, 2 ángeles, pero 2 hombres, pero un joven, pero nadie. Con tanto conflicto y contradicciones, es obvio que todo esto es una gran fabricación de los discípulos y ni siquiera se pusieron de acuerdo con sus historias. Cada uno contó una cosa diferente. Claramente la Biblia es falsa y todo es una mentira. Terminó el estudio para hoy. Nos vamos a la casa. Listo. Chao, buenas noches. O quizás no es así. Quizás estamos entendiendo algo mal. Es muy común entre algunos ateos, no todos, algunos, agnósticos y personas de otras religiones, apuntar esta diferencia para descalificar y desprestigiar la Biblia. Dicen, no, esto de la tumba, de la resurrección, todo falso, porque ni siquiera las historias están de acuerdo. Dicen que los 4 testimonios están en conflicto y por lo tanto todo es falso. Pero están equivocados, porque en realidad no hay conflictos entre las 4 versiones. Tampoco hay contradicciones. Déjeme explicar. Si tenemos el caso de un tribunal mirando un accidente de tránsito y hay testigos y uno dice que el auto era un deportivo rojo, pero el otro testigo dice que fue un Jeep azul, entonces hay un conflicto. Pero si uno dice que era rojo el auto, el otro dice que era vermellón, no hay conflicto. Quizás uno es artista y le gusta más la palabra vermellón que rojo, pero están diciendo lo mismo. Era un auto y era un color similar a rojo. Otro podría decir, era guinda, otro era naranja pero oscuro. Todos están hablando lo mismo. No hay conflicto entre ese testimonio. Si hay un testigo que dice que había 3 personas en el auto y otro testigo dice que 2 personas bajaron del auto, tampoco es conflicto. Habían 3 y solamente 2 bajaron, el otro quedó adentro. Pero si uno dice que el auto chocó contra una poste de luz, pero el otro dice que ni siquiera fue auto, sino un avión que chocó y fue contra un árbol,
no en poste, entonces no es solamente un conflicto, es una contradicción. Y eso es aún más grave. Sin embargo, entre los 4 evangelios no hay ni conflictos ni contradicciones. Vamos a ver y ponga atención porque hay muchos detalles y vueltas que tenemos que poner en orden aquí. Cuando uno de los evangelios dice que había un ángel y otro dice que habían 2 ángeles, no es una contradicción. Sería una contradicción si Marcos dijera que había solamente un ángel y Juan que había exactamente 2 ángeles, pero no es el caso. Marcos menciona solo uno, pero no dice que fue el único. Tal vez mencionó solo el ángel que habló, sin mencionar a otros, porque no eran importantes para el punto que él estaba planteando. Y por la forma de escribir de Marcos es muy probable que él, muchas veces vamos a ver después que él le gusta resumir. Y él va apuntando a temas, no a detalles. Es la forma de escribir de Marcos. Lo mismo sucede cuando Mateo dice que había un ángel fuera de la tumba, sentado en la piedra, y Juan menciona a 2 ángeles dentro de la tumba. No hay conflicto, porque es posible que hubiesen 3 ángeles, uno afuera y 2 adentro, o quizás uno de los ángeles cambió de su ubicación. Uno quedó adentro, el otro afuera. No es conflicto, no es contradicción. Mateo está informando lo que vio Pedro, quien entró a la tumba, y Juan está informando de lo que vio María, quien no entró en la tumba. Son 2 puntos de vista diferentes. Si uno ve el auto chocar a distancia y no ve a nadie salir del auto, no se equivoca. Solamente de su punto de vista no vio a nadie salir del auto. Pero el que estaba más cerca vio a 2 que salieron. Y el que estaba por el otro lado dijo había 3. No hay conflicto, no hay contradicciones. Aquí lo mismo. María solo se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ahí están de acuerdo. Los 2 relatos que hablan de lo que vieron dentro de la tumba dicen lo mismo. 2 ángeles, uno a pie, otro a cabeza. Incluso Marcos no estaba presente en persona en este evento. Marcos está reportando el testimonio de Pedro y María, quienes sí estuvieron presentes. Además, Marcos es conocido, como mencioné recién, por abreviar sus historias y poner los eventos fuera de orden cronológico, porque su punto no es historia, no es historiador. Él no está tratando de poner los eventos en secuencia cronológica. Él quiere hablar de temas, de conceptos, de puntos principales, y no necesariamente una línea de tiempo preciso. Entonces, esto es consistente con la forma de Marcos de escribir. Entonces, vamos a ver el recuento completo en orden, incluyendo todos los hechos reportados en los 4 testimonios. Primero, todos están de acuerdo que este evento sucedió muy temprano en la mañana del día domingo, el tercer día después de la crucifixión. Todos dicen lo mismo. Todos están de acuerdo que llegó primero a la tumba María Magdalena, que no entró a la tumba en ese momento, solo se dio cuenta que la piedra estaba corrido, vio, escuchar, hablar el ángel sentado en la piedra afuera y fue corriendo a contarle a los discípulos. No entró la primera vez, llegó, ahí está el ángel sentado, habló con el ángel y va a contar a los discípulos. También llegaron más tarde a la tumba otras mujeres, la otra María, o sea, la madre de Jacobo, Salomé, Juana y algunos otros que no están mencionados. Ninguno de las versiones dice que todas las mujeres llegaron juntas. Llegaron, sí, pero juntas no. Llegó primero María Magdalena, lo vio y se fue. Llegaron los otros y después María Magdalena regresó. Y ahí estaban juntos, pero no dice que llegaron juntos. Mientras que María Magdalena no estaba, porque había ido corriendo a contar a los discípulos,
un grupo de mujeres entraron a la tumba, vieron un ángel adentro, uno solo, no sabemos dónde está el otro, o quizás están dos, pero informaron de uno solo, escucharon lo que dijo y también fueron a contar a los discípulos. En su camino tuvieron un encuentro con Jesús. La María Magdalena todavía no tiene su encuentro con Jesús, pero estas dos mujeres sí. Después entró un tercer grupo de mujeres a la tumba, vieron dos ángeles ahora, no uno, escucharon lo que dijeron y también fueron a contarle a los discípulos. En su camino, este grupo no tuvo un encuentro con Jesús, simplemente se fueron corriendo directo a los discípulos. María regresó, ella es la primera en ir corriendo a los discípulos, regresó con Juan y Pedro, entraron a la tumba, pero no vieron ningún ángel, ni sentado en la piedra afuera, ni adentro. Quizás los ángeles no querían ser vistos por los discípulos, solo por las mujeres. Es posible. O quizás se fueron y volvieron. Juan y Pedro se fueron, pero María se quedó un rato más llorando afuera. Ella miró dentro de la tumba otra vez, pero sin entrar, y vio nuevamente a los dos ángeles que habían regresado, quienes preguntaron por qué estaba llorando ella. En esta oportunidad no dijeron, anda a contar a los discípulos, preguntaron solamente, ¿por qué está llorando? Ella se dio vuelta y vio a Jesús sin saber que era él, pensó que era el jardinero. Jesús le habló a ella diciendo una sola palabra, María. Y al instante ella supo que era Jesús. Raboni, dijo. Hablaron un poco más y María se fue a contarle nuevamente a los discípulos. Ya había ido una vez, pero ahora regresa porque esta vez tiene otras noticias adicionales a la primera vez. He visto al Señor. La primera vez solamente, el cuerpo no está, lo han robado, no sé dónde está. Llegaron los discípulos, se fueron, ella quedó, aparece Jesús y ella ahora quiere obviamente contar el resto de la historia. He visto al Señor. No hay ningún conflicto. Solamente hay que ver la forma lógica de ordenar los eventos. No hay contradicciones, no hay errores. Todo encaja perfectamente con los 4 evangelios. No estoy diciendo que este es exactamente lo que pasó. También hay otra forma de ordenar los eventos, pero esa es la forma que yo encuentro más razonable y más lógica y concuerda 100% con los hechos. Como dice, hay otra forma de explicarlo, cambiando levemente la secuencia, pero esta es la expresión que tiene el mejor sentido. Entonces, lo que dicen que hay conflictos y contradicciones y errores entre los 4 evangelios, no es así. Hay formas muy razonables de ordenar los eventos para que no haya conflictos. Sin conflictos, sin contradicciones, sin errores, todas las 4 versiones están 100% correctas y todos describen claramente el mismo evento desde 4 puntos de vista diferentes. Esto es clave. Los detectives de policía dicen que si hay 4 testigos oculares a un evento y todos dicen lo mismo, en ese caso es mentira, porque se han coludido para contar exactamente la misma historia. Es cuando hay diferencias, ahí pueden decir, no, probablemente es verdad, pero son puntos de vista diferentes. Son personalidades diferentes que están explicando lo que pasó. Y esto es lo que pasa aquí, 4 puntos de vista diferentes. El mensaje central y principal de todos estos 4 testimonios es simplemente Jesús resucitó. He visto el Señor. Ese es el punto. Todos están de acuerdo con eso. Entonces, ¿Jesús resucitó? Sí. No hay duda. Ahora volvemos al problema original, el punto más débil de la Biblia, su talón de Aquiles. ¿Se acuerda que dice aquí en 1 Corintios? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
La fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es verdad, pero falta un versículo aquí. Estamos leyendo solamente hasta el versículo 19. Falta el versículo 20, que dice: Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. ahí está nuestra esperanza. No hay duda que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, resucitó, sin duda alguna. Está muy claro de la Biblia. La evidencia clara, sólida, irrefutable, tanto dentro de la Biblia como fuera. Jesús fue un hombre real que vivió y murió y también resucitó. Como resultado, todos los que ponen su fe en Él también resucitarán. Los que creemos en Jesús somos salvos y gozaremos de la vida eterna con Jesús por una sola razón: Jesús resucitó. Sin embargo, toda la evidencia para la resurrección que hemos visto es de la Biblia. Vimos evidencia externa de la Biblia probando que Jesús existió, sí, pero toda la prueba que vimos para la resurrección son 100% de la Biblia. Ups. Entonces, esa evidencia no es aceptable por muchas personas que dicen: no, tu libro no vale nada. Muéstrame evidencia real que Jesús resucitó, pero fuera de la Biblia. ¿Hay evidencia externa a la Biblia? Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? La próxima semana vamos a continuar. ¿Hay evidencia que Jesús resucitó? O sea, evidencia externa a la Biblia. ¿Sabes lo que crees? ¿Es verdad realmente? Aquí está el código QR y las conexiones de siempre. Si quieres ver las sesiones anteriores para ponerse al día.